Y vamos a comenzar con la clase introductoria de finanzas internacionales. En el curso ya hemos analizado, bueno, en el curso hemos visto ya, nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas y como habíamos quedado, ya seguramente en las próximas semanas estaremos entrando a utilizar la plataforma Moodle. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando con la plataforma Classroom y con el enlace en Meet que les he pasado, ¿no? Entonces, vamos a comenzar y comenzaremos con la primera parte, ¿qué serán las finanzas internacionales? Como me acuerdo que alguna vez ya me comenzaban a decir en la anterior clase algunos de ustedes, que eran las finanzas, ¿no? Las finanzas eran todo lo relacionado, digamos, con la plata, la parte financiera. Pero ahora vamos a entrar en la parte de finanzas internacionales. Y en finanzas internacionales podemos decir que tiene mucho que ver con lo que es la economía internacional. A ver, ¿quién me dice qué es la economía? Vamos a tomar participación, ya vamos a anotar participación, yo voy a anotar en mi cuaderno, porque una parte del puntaje también va a ser participación, ¿no? Entonces, ¿quién me dice qué era economía? No economía internacional, sino economía simplemente. Nadie, voluntariamente obligados entonces. Vamos a pensar a ver quién. Jenny Tarki. Jenny, ¿estás ahí? Jenny a la una, vamos a decir así. Jenny a las dos. Jenny a las tres. Parece que Jenny no está. Vámonos con la siguiente persona. A ver, vámonos. Está tomando su desayuno, Jenny. Ay, está alguien más. Ana Mollericona. Ana Mollericona. Anita. Sí, Lice, buenos días. Buenos días, Anita. ¿Qué es para ti la economía, Anita? Para mí es una ciencia que estudia la forma de administrar los recursos, digamos, monetarios. Ya. ¿Y qué has visto en economía de lo que te acuerdas? Factor trabajo, ¿te acuerdas algo de eso? Algo de la balanza de pagos, de las Mm, cosas que te acuerdas que has no visto en mucho. economía, ¿no mucho? Ya. Sí, está bien, digamos, ¿qué es la economía? Cuando uno habla de economía, por ejemplo, si ustedes hubieran estudiado economía en vez de estudiar comercio, ¿a qué te imaginas, Anita, que te hubieras dedicado a hacer? O sea, los profesionales en economía, ¿qué hacen, digamos? Una idea, una idea. Pero está bien, lo que nos ha dicho Anita está muy bien. O sea, ven la parte, como dicen, la parte financiera, monetaria, ¿no es cierto? Pero es como que, por ejemplo, la economía ve lo que es de un país, ¿no? La parte económica, financiera de un país. Entonces, ellos, por ejemplo, trabajan mucho con lo que es la contabilidad, pero la contabilidad de un gobierno, ¿no? Ven mucho lo que es el tema del factor trabajo, que es, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El factor trabajo, el factor, eh, la plusvalía del trabajo, ¿no? Todas esas cosas se ven en economía. Entonces, ¿qué hace la economía? Ve todas las transacciones a nivel macro de un país, ¿no? De un país, a nivel macro. Esa es la parte económica. Por ejemplo, los economistas, las personas que son profesionales en economía, generalmente, ¿dónde trabajan? O sea, digamos, dónde es donde mejor aplican todo lo que conocen, ¿no? En el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahí, por ejemplo, se ve todo lo que es el presupuesto de todo el país, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Economía. También trabajan en el Banco Central de Bolivia, ¿no? Porque en el Banco Central de Bolivia se analiza todo lo que son las finanzas del país en el sentido de que las colocaciones financieras, la parte de la plata, dónde se va a guardar, cómo se va a poner, si se le va a invertir, no se le va a invertir. Entonces, todo eso lo ven los economistas, ¿no? Y esa es la parte de la economía. Pero cuando estamos hablando de economía internacional, fíjense, es todo eso, pero no solamente dentro de un país, sino entre dos o más países, ¿no? Ahí ya tenemos que tomar en cuenta. Eso es entre dos o más países. Entonces, ya no es solamente de un país, sino son varios países que están relacionados con todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice?
Estas pueden referirse a intercambios de bienes o servicios u operaciones financieras. Entonces, cuando estamos hablando de la economía internacional, no solamente es intercambio de bienes, sino también la parte financiera, es intercambio de plata, vamos a decir, ¿no? De plata. ¿Qué más nos dice? La economía tiene por objeto el estudio de la evolución de las importaciones y las exportaciones. Mira, aquí ya están hablando de nosotros, ¿no? Ahí nos están hablando del comercio internacional. Cómo evoluciona, cómo ha ido las importaciones y las exportaciones, nos dice, ¿no? Así como la entrada y salida de capitales de los diferentes mercados bursátiles. ¿Qué será un mercado bursátil? Es como el mercado Rodríguez, más o menos, ¿será? Miren, más o menos, ¿no? O sea, para tener una idea, cuando hablamos de mercados bursátiles, es como el mercado Rodríguez, no exactamente, pero son mercados donde, por eso se llaman bursátiles, donde dicen la bolsa de valores, por ejemplo, ese es un mercado bursátil, ¿no ve? Donde se negocian, ¿qué? Instrumentos financieros, y de eso vamos a hablar mucho en esta materia, ¿ya? Miren, aquí está. ¿Qué decía? El mercado bursátil es el conjunto de las instituciones, individuos que realizan transacciones de productos financieros. ¿Qué es un producto financiero? Uy, ahí viene la pregunta. ¿Qué es un producto financiero? Un producto financiero es, digamos, la plata. No necesariamente. Un producto financiero es, por ejemplo, un bono, una acción, ¿no? Ahorita vamos a ver esto un poquito más a detalle, ¿ya? Por ejemplo, decía, un mercado, no es el mercado Rodríguez, ¿no? O el mercado ahí de la Villa Dolores, ¿no? Sino son mercados donde se negocian, sí como el mercado Rodríguez, más o menos, pero no se negocian como el mercado Rodríguez verduras, ¿no? De carne, todas las cosas de comer, sino se negocian títulos valor. O sea, por decir, este es un título valor que pertenece a una empresa, es una acción, 100.000 bolivianos de la acción de una empresa. Eso es lo que se negocia. Entonces, ¿cuánto quieres comprar? ¿Cuánto quieres vender? Eso se negocia en un mercado bursátil, ¿ya? Como la bolsa de valores, ¿no? Son instituciones que negocian ese tipo de mercados. Muy bien. Entonces, aquí decimos las ramas de la economía internacional, ¿cuáles son? La primera rama es el comercio internacional y la otra rama son las finanzas internacionales, ya son dos ramitas, ¿no? Nosotros tenemos muchísimo que ver, ustedes van a salir especialistas en lo que es comercio internacional, pero también para hacer comercio internacional, como dice su nombre, para hacer comercio internacional, tenemos que conocer lo que son las finanzas internacionales, cómo se manejan las finanzas internacionales. O sea, ya hemos visto de manera interna en la materia de finanzas, cómo manejo mi plata, cómo puedo hacer una buena inversión, cómo puedo manejar, digamos, los recursos de una empresa, ¿no? Dentro de mi plata, economía, dentro del país. Pero cuando estamos hablando de finanzas internacionales, ya es manejar esa plata fuera del país. Entonces, en eso ya entra lo que son las finanzas internacionales. Entonces, ya sabemos, la economía internacional tiene dos ramas, comercio internacional y finanzas internacionales. ¿No ve? Seguiremos. Ustedes ya saben, ¿qué es el comercio internacional? Es ya lo que están estudiando todos estos años, ¿no? Entonces, ¿qué es el comercio internacional? Es importaciones, exportaciones, como nuestro lema, ¿no ve? ¿Cuál era nuestro lema? Importaciones, y ahí no, tenemos nuestro lema, ya no me acuerdo cómo es exactamente, pero tenemos ahí nuestro lema de comercio internacional, ¿no? Tenemos que decir importaciones, exportaciones, realmente ese es nuestro foco, ¿no? Nosotros estamos con importaciones y exportaciones. Pero, ¿qué son las importaciones y exportaciones? Finalmente, si tú lo ves, es importar de otros países, exportar a otros países. No vamos a decir, digamos, yo voy a importar de Cochabamba, digamos, no ve, porque estamos dentro del mismo país. Cuando hablamos de importar o de exportar, estamos hablando de otros países, ¿no? Entonces, ahí vamos. ¿Qué es? Es el intercambio comercial de bienes y servicios entre dos países, ¿no? Aquí está la definición, que finalmente entonces serán las famosas finanzas internacionales, ¿no? ¿Qué serán? Y ahí vamos a preguntar a alguien, vamos a ver quién más está por ahí. Muchas gracias, Anita, por la participación. Vámonos a ver con quién más, con Rubén. Rubén, nos das una mano, por favor, Rubén. ¿Qué son para ti las finanzas? Un concepto personal, Lick. Sí, uno tuyo. Bueno, las finanzas se podría decir que es un conjunto de diferentes variables en la cual nosotros podemos establecer métodos, ya digamos, se podría decir para mitigar el riesgo, tanto en el efectivo, control, digamos, de ingresos y salidas, Lick. Muy bien, muy bien. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de finanzas?
de Bienes, de servicios. flujo de dinero. Sí, flujo de dinero también Muy se bien, podría decir, Lick. muy bien, perfecto. Flujo de dinero. Es como decir, ¿cómo manejo mi plata? ¿No es cierto, Rubén? Muy bien, Rubén, muchas gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, excelente. El concepto de finanzas está muy bien. O sea, ¿qué es las finanzas? Lo que en realidad estudia las finanzas son la mejor administración de la plata, ¿no? En resumen, digamos, yo en finanzas aprendo a manejar mi plata. Entonces, como decir, en lo pequeñito, ¿no ve? Todos los días me ahorro, digamos, la plata que en el caso de ustedes, digamos, les dan sus papis o que trabajan y ganan. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta plata, no? ¿Cómo la administro? Me he ahorrado, digamos, así, centavo a centavo y ahorita yo tengo, por decirles, 1.000 bolivianos o 2.000 bolivianos, ¿no? ¿Qué hago con esos 2.000 bolivianos? ¿Cuál es la mejor forma de administrar mi plata? Y como decía también Rubén, ¿cómo puedo protegerme de los riesgos? Porque hay un riesgo, ¿no ve? El riesgo de que venga un ladrón y me robe, el riesgo de que estén bolivianos y el tipo de cambio, digamos, realmente se vaya por los cielos y mi plata quede digamos, sin valer nada, como lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? O el riesgo, por ejemplo, de que, no tantos riesgos, ¿no? Riesgo cambiario, riesgo tantos riesgos. O de repente yo voy y viene mi amigo y me dice, ucha, sé que te has ahorrado, tienes platita, préstame, digamos, ¿no? Entonces ese sería otro riesgo, ¿no? Le presto y qué tal si no me devuelve nunca. Y en vez de que ganar, digamos, un interés, que yo eso era lo que quería, acabo y lo que gano es una pelea con mi amigo, ¿no? Que muchas veces ocurre eso, ¿no? Entonces, en finanzas, ¿qué aprendemos? Eso, ¿no? ¿Cómo podemos administrar nuestro dinero mejor? Sobre todo la plata, ¿no? Entonces, cuando hablamos de finanzas internacionales, ¿no? Ya estamos combinando lo que es la parte de finanzas corporativas y economía internacional. ¿Qué significa? Finanzas corporativas, es decir, finanzas, movimientos financieros entre diferentes empresas, entre diferentes corporaciones. Y la economía internacional, pues está relacionado con también el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países, ¿no? Entonces, cuando hablamos de finanzas, y es la administración de nuestra plata, pero considerando las economías y la situación económica de los diferentes países que están a nuestro alrededor. Entonces, les comento que en finanzas vamos a tener que leer mucho, ¿no? Para estar, cuando ustedes, o sea, realmente cuando uno trabaja en comercio internacional, tienes que estar con el periódico todos los días. ¿Por qué? Tienes que enterarte cómo le está yendo a determinado país, cómo está yendo el tipo de cambio, cómo está yendo, cómo está subiendo o bajando el dólar en los diferentes países, o de repente también los instrumentos financieros, ¿no? En las bolsas de los diferentes países. Entonces, aunque en nuestro país la bolsa de valores todavía no está muy desarrollada, pero nosotros tenemos que estar enterados, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita, por ejemplo, por decirles, si yo soy un importador de fierro, tengo que saber ya qué está pasando con el fierro a nivel internacional, qué ha pasado, ha subido, ¿por qué? Por el tema de la pandemia. No ha habido mucha producción de fierro. Ay, no, qué grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos que ver nuestra plata. La plata que teníamos para nosotros comprar una cantidad de fierro ya no nos va a servir para comprar esa cantidad, o sea, tiene que aumentar más dinero. Entonces, tengo que estar yo al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Ya no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que son finanzas internacionales, es decir, los flujos de efectivo y la evaluación de activos, pero a nivel internacional, ¿no? Todo lo que es el manejo de las finanzas, la administración de la plata, pero que pasa por las fronteras, es decir, ya no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, ahí es como que nuestros ojos se abren así. Ya no es solamente aquí, digamos, yo tengo 2.000 bolivianitos, ¿qué puedo hacer con esos 2.000 bolivianos, no? Una opción es ponerlo, digamos, en el banco central, otra opción es prestar, otra opción poner en otro banco, en una mutual, tantas opciones, ¿no? O finalmente puedo invertir, ¿no? Puedo hacer mi pequeño negocio e invertir, esa es otra opción, ¿no? Pero ahora ya no voy a pensar solamente en la opción de finanzas, ahora yo voy a pensar en las finanzas internacionales. También esos 2.000 bolivianitos yo de repente los puedo invertir a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso vamos a estudiarlo en finanzas internacionales. Y vamos a ver, o de repente, ¿no? Puedo agarrar y decir, bueno, lo voy a convertir en euros, digamos. Y allá estoy viendo más allá de las fronteras, ¿no? ¿Será que me conviene convertirlo en euros? ¿O será que en realidad no me conviene? Porque el euro es muy cambiante, digamos, ¿no? Entonces esas cosas ya van a entrar en finanzas internacionales, ¿no? Y como dicen, mira, aquí está más que subrayado, decimos, es un proceso de toma de decisiones como lo que es las finanzas igual, porque yo tengo que administrar, ¿no ve? Administrar esa plata. Y el momento que ustedes estén trabajando en una empresa que importa y exporta, van a tener que estar siempre
al tanto de qué está ocurriendo en otros países, ¿no? Sobre todo, o sea, no nos vamos a ir, ay, pucha, ¿qué estará pasando en Canadá, en no sé qué, ¿no? Sino sobre todo con los países que nosotros tenemos más, digamos, contacto, ¿no? Y sobre todo con los países que están alrededor nuestro, porque influyen mucho, no solamente influyen en, como les digo, en, digamos, en la parte financiera, influyen en la parte también económica, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué está influyendo ahorita, por ejemplo, el tema de Venezuela, ¿no? Que no está tan cerquita de nosotros, pero está influyendo, no crean, tiene su influencia, porque tanta migración hay de Venezuela, muchos de esos migrantes están viniendo aquí a Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Está influyendo, ¿por qué? Porque esos migrantes, en parte, digamos, están aumentando el tema de lo que es el desempleo, ¿no? La tasa de desempleo en el país. De repente, en vez de contratar a un boliviano, están contratando a un venezolano, por decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos el problema, ¿no? Porque hay tanta gente también boliviana que está desempleada, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre alrededor de nuestros países limítrofes tiene ¿cómo se dice? Tiene algo que ver para nuestro país, o sea, nos afecta en algo. Entonces, tenemos que estar al tanto de todas esas situaciones, ¿no? Otro detalle, por ejemplo, que es importante y lo vamos a ver en la materia, son los aspectos monetarios de la economía internacional. Es decir, la parte de la plata que tiene que ver con economía. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la balanza de pagos, ¿ya? Y eso tiene un poco que ver con la contabilidad de un país, ¿no? No sé, algunos de ustedes de repente han pasado contabilidad conmigo, o de repente no. Pero tiene mucho que ver porque yo, por ejemplo, veo la parte de contabilidad y en contabilidad, cuando estamos hablando de contabilidad y ustedes que ya han pasado a contabilidad, de hecho, han visto las finanzas o la contabilidad, cómo se registra la parte contable en una empresita, ¿no ve? Pero ya cuando estamos hablando de todo el país, hay como una contabilidad que es la balanza de pagos, donde se anota todo lo que pasa a nivel país, ¿no? Y la relación de cómo afecta, digamos, la plata del país respecto a lo que nosotros importamos y exportamos, ¿no? Entonces es como una contabilidad, pero así de todo el país, gigante. No es lo mismo, pero es algo parecido, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también un poco de lo que son pasivos, activos, ¿no? Y una parte de eso. También podemos decir desde una perspectiva económica, es la parte, digamos, macroeconómica de la economía internacional, llamada economía abierta. ¿Qué será una economía abierta? ¿No? Ahí ya vamos a también ver qué es una economía abierta. Es como cuando tenemos un libro, ¿no? El libro cerrado, libro abierto. Entonces, cuando hablamos de economía abierta, estamos hablando de que es una economía que puede importar, exportar, o sea, que está abierta al mundo, ¿no? Hay economías cerradas, por ejemplo, ¿cuáles serán esas economías cerradas? Por ejemplo, una economía cerrada es la economía, digamos, de Cuba, ¿no? Los cubanos. Ellos, si bien tienen algunas importaciones y exportaciones, pero no es totalmente abierta, ¿no? O sea, no cualquiera puede llevar cosas, traer cosas, es muy controlado, es muy controlado. Por ejemplo, por eso mismo es que su moneda no se transa en el mercado internacional, ¿no? La moneda cubana, que además ahora está muy, vamos a decir, desvalorizada, porque en realidad ellos lo que hacen, tratan de recibir más dólares para poder generar mayores ingresos, ¿no? Ustedes saben que la economía ahorita cubana no está muy bien, ¿no? El punto central, dice, lo constituye, y eso lo vamos a ver más adelante, lo que es la balanza de pagos, los desequilibrios que hay en dicha balanza, qué pasa cuando, por ejemplo, ahora, ¿no? Vamos a analizar, eso está bien interesante, porque vamos a ver qué ha pasado en la pandemia. Todo el mundo ha dejado de producir, ¿no? ¿Se acuerdan? El mundo otra vez ha reverdecido, han dicho la gente, porque antes el mundo estaba cubierto de una masa así, toda oscura por el tema de la contaminación ambiental y todo aquello. Y durante la pandemia, ¿qué ha pasado? Todo se ha reverdecido, ¿no? Otra vez ha florecido el mundo y no sé qué. Todo eso, pero hay un detalle, ¿qué ha pasado? Que las economías han dejado de producir. Entonces, al dejar de producir, ha pasado algo también. En nuestro país, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Hemos dejado de importar, ya se han cortado definitivamente las importaciones por ese tiempito en el que estábamos en cuarentena rígida. Y parte de las exportaciones han seguido habiendo, entonces ha habido un tiempo en el que hemos estado, así un cortito tiempo, creo que 2 meses, 3 meses, hemos estado ya no con déficit fiscal, sino hemos estado con superávit, es decir, hemos podido vender más afuera, hemos podido generar más recursos, ¿no? Interesante ha sido esa parte. Y bueno, una de las variables que las vamos a ver con mucho más detenimiento, que seguro lo han visto en finanzas, pero lo vamos a ver mucho más aquí, es el tema del tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio?
¿A qué le llamamos tipo de cambio? ¿No? Todo eso lo vamos a ver. A ver, ¿qué más? Para tener una idea, ¿qué es? Desde ahorita vamos a ver qué es la balanza de pagos, para tener una idea nada más, porque después vamos a ver muy a detalle qué es la balanza de pagos. ¿Qué será la balanza de pagos, no? Y como les decía, fíjense, bueno, antes de entrar a lo que es la balanza de pagos, vámonos a si hay alguna pregunta, porque si no voy a estar aquí hablando como loro y no se va a entender nada de repente. A ver, ahí está, hay alguien que está entrando. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Nada. Entonces, ahora yo voy a preguntarnos, ya que nadie pregunta, vámonos con Guido Sarsuri. Vamos a ver cómo van los chicos. Guido. Guido Sarsuri, ¿estás ahí? Guido a la 1, Guido a las 2, Guido a las 3, nada de participación. Vamos con Carla Ticona, punto menos para los chicos. Ay, no vi. O se salió, creo, Guido, no sé. Carla Ticona. Vamos, Carla. Buen día, Liz. ¿Cómo estás, Dígame. Carla? Buen día. Carla, ¿tienes alguna consulta o por favor, primero, ¿tienes alguna consulta? No, licenciada. Ya, súper. Entonces, de todo lo que hemos hablado ahorita, Carla, ¿qué opinas? ¿Qué es para ti las finanzas internacionales? Bueno, es algo muy, ¿cómo se diría? Es algo muy amplio porque para empezar tendríamos que, bueno, sí, para verlo amplio, porque incluyen diferentes países y diferentes economías. Muy bien. ¿Y a qué se dedicará las finanzas internacionales? Yo pienso a los flujos de dinero de diferentes países, Muy bien, Carla, excelente eh, participación. ¿Qué más, qué ¿cómo más? se Dime. dice? Mm, a estudiar, no sé, no sé si estoy bien, pero que a estudiar la economía de diferentes. Muy bien, muy bien. Excelente, muchas gracias por la participación. Muy bien, Carla, muy bien, excelente. Vámonos con, a ver, uno de los chicos, Grover Machaca, vámonos, Grover. Sí, Luisa. Grover, ahora sí. ¿Qué es para ti las finanzas internacionales? ¿Y cómo te parece que están las finanzas de Venezuela, por ejemplo? A ver, Grover. Mm, las finanzas, para mí como objetivo tendría uno, Lisa, que sería administrar lo que es la economía, en parte cuánto dinero gastar, cómo utilizarlo y cuánto ahorrar, más que todo lo que sería en las exportaciones y en las importaciones. Muy bien, excelente. ¿Y qué opinas de la economía venezolana, de las finanzas internacionales de Venezuela? Eh, en esa parte no le podría decir muy bien, licenciada. Ya. No estoy al tanto. ¿Y de las finanzas internacionales de Bolivia o de las finanzas de Bolivia en general? ¿Qué opinarías? Que estamos en que hay una mala administración, Ya, que sí, ya, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Dime, dime. ¿Qué más? Que estamos bien, estamos sobre todo en esta etapa de la pandemia, ¿no? ¿Cómo crees que ha afectado, a ver, en tema de finanzas, Grover, a las finanzas? mm, eh, no sé. Está bien, muy bien, Grover, muy buena tu participación, excelente. Me parece muy bien. O sea, sí tiene que ver muy bien, lo has hecho muy bien, Grover. Tiene mucho que ver con el tema de la administración del dinero, ¿no? Pero está bien, la administración del dinero, pero que va más allá de las fronteras, ¿no? Que va más allá de Bolivia. La administración del dinero cuando nosotros mandamos la plata para hacer importaciones o recibimos plata de otros países para cuando exportamos, ¿no es cierto? Está muy bien. Entonces sí, se ha entendido y creo que ya hemos visto lo que son finanzas internacionales. Es básicamente las finanzas relacionado, como nos decía Carla, con
la economía del país, de los diferentes países, y la administración de nosotros que nosotros tendríamos de la plata, ¿no? De la plata en Bolivia. Ahora, en Bolivia vamos a analizar mucho más todavía, como les decía, cómo ha ido el tema de la balanza de pagos. En el año pasado, por ejemplo, vamos a ver si ya tenemos el reporte del Banco Central, porque ellos son los que revisan toda esta parte, ¿no? ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Cómo se ha hecho? Todo eso. Y como les decía, son los principales analistas de la situación económica de nuestro país, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber cómo está nuestro país, tienen que irse al Banco Central, a la página del Banco Central, y revisar, ¿no? Y revisar cómo está la balanza, cómo está la balanza de pagos, cómo está la parte económica del país. Y si quieren ir de otro país, también pueden ir al Banco Central, o sí, entonces generalmente los bancos centrales tienen esa información, o al Ministerio de Economía y Finanzas de los diferentes países, ¿no? Vámonos a ver la balanza de pagos. No sé, alguien me decía, por ejemplo, ayer así como un comentario, realmente esta pandemia a quien más le ha beneficiado es a China, ¿no? ¿Por qué? China ha exportado su virus, ¿no? ¿Sí o no? Ha exportado su virus, el coronavirus, ¿no? Ya lo ha exportado, así todo el mundo estaba. Y ahí nos hemos dado cuenta de algo bien interesante, ¿no? Qué pequeño es el mundo, ¿no? Qué pequeño es el mundo. En diciembre apareció el coronavirus en China y en marzo estaba llegando a Bolivia, ¿no? A principios de marzo, mediados de marzo, ya estábamos con el coronavirus en Bolivia. Es pequeño el mundo, o sea, somos un solo mundo. Lo que hagamos en Bolivia afecta, digamos, a todo el mundo. Lo que hagan en diferentes países afecta, no afecta directamente, pero sí nos afecta a todos, ¿no? Estamos en el mismo mundo. Entonces, algo de lo que nos hemos dado cuenta, y pensando así, ¿no? Decíamos, ¿a quién le ha beneficiado más? China ha exportado el coronavirus. Después, ¿qué más? Ha exportado barbijos, ahora está exportando vacunas, ha exportado mascarillas faciales, ha exportado ropa de bioseguridad, telas para bioseguridad, o sea, ha exportado todo. Y además, no sé si ustedes escucharon, por ejemplo, y es algo que también vamos a verlo un poquito, es, ¿qué ha pasado en la época en que ha comenzado a surgir la pandemia? La gente decía, mucha, o sea, los que estaban en la bolsa de valores en ese momento tenían las acciones chinas, ¿no? Y decían, uy, no, China está mal, le va a ir recontra mal, está con la pandemia, ya, chao. Las acciones chinas han bajado así muchísimo. ¿Y qué ha pasado? Hay algunos chinos que han visto y han dicho, a ver, vamos a analizar este tema, ¿qué está pasando con esta pandemia? ¿China va a salir adelante o no? ¿O va a ser como que ha entrado una guerra mundial a China y China va a quedar destruida y las empresas en China van a quedar destruidas y no van a valer un peso, digamos? No, no va a pasar eso, de hecho. ¿Esto qué es? Esta pandemia es una gripe. Van a morir muchos, ciertamente, pero algún ratito vamos a salir adelante. Alguien ya va a inventar la vacuna, alguien va a inventar algo y además no a todos les afecta de la misma manera, ¿no? En China ya se han dado cuenta de eso también, ¿no? Decían, los jóvenes no eran tan afectados como lo eran otro tipo de personas de otras edades, de otras edades, ¿no? Las personas mayores eran las más afectadas. Y los chinos lo sabían, ¿no? No sé si vieron, yo veía reportajes así, ¿no? Terrible, que ya hace 5 años ya se sabía de este virus, ¿no? Ya se sabía, y Italia dice que es uno de los principales investigadores en temas de salud y de este tipo de virus, y ellos habían financiado parte junto con China el análisis y el estudio de los virus SARS, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo, ya hace debe ser 10, 15 años, decían, el mundo va a desaparecer o el mundo va a ser muy afectado por los resfríos. O sea, un resfrío va a poder terminar con un resfrío, una gripe, va a poder dar fin a un país o al mundo entero, decían la gente. Entonces han comenzado a investigar mucho más respecto a estos virus. ¿Y saben por qué? Les cuento. Miren, haciendo un análisis, ¿no? Así como comentario, haciendo un análisis, por ejemplo, hace más o menos 20 años, todas las personas no conocían, o sea, no habían la cantidad de tipos de virus de gripe que hay actualmente. Hace unos 20 años, por ejemplo, yo cuando me enfermaba, por decir, estaba enferma, iba al médico, ¿qué me daban? Me daban ampicilina, que es uno de los antibióticos más bajitos y más básicos, ¿no? A partir de hace 20 años, ¿no? Que ha habido la ampicilina famosa, ahora actualmente ya no te dan ampicilina, ahora te dan amoxicilina, acitromicina. Hace 10 años se daban amoxicilina, que era ya un antibiótico de, digamos, más alta generación. Ahora ya no te dan amoxicilina, ahora te dan citromicina
amoxicilina clavulánica, o sea, de mucha más gente, o sea, con un compuesto mucho más alto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Primero, ha habido un mal uso de los antibióticos. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, yo, y les cuento que yo hacía lo mismo, yo me acuerdo en la universidad, jamás me enfermaba cuando estaba en colegio y en la universidad cuando era jovencita alguna vez me enfermé, ¿no? Ay, me dio tos así. Una amiga me dice, tómate una eritromicina, una y al día siguiente vas a estar bien así. Súper, se ha agarrado, me he comprado de la farmacia una eritromicina, me he tomado la eritromicina. Chocha, al día siguiente estaba perfecta. ¿Y qué ha pasado? En mi sistema inmunológico, esa eritromicina ha combatido ciertamente en ese momento el virus. Pero ¿qué ha pasado? Dentro de mi cuerpo el virus se ha hecho mucho más fuerte. Y yo lo seguía teniendo el virus ahí. Claro que no se manifestaba, ¿no? No se manifestaba porque no estaba con tos, ni con temperatura, ni con nada. Entonces, ¿qué ha pasado después de un tiempo? No sé, me acuerdo que me enfermé después de unos 2 años, 1 año creo. En la siguiente gripe que me dio, les cuento que me llevó un poco más hacia la cama. Porque me dio una gripe, un resfriado así terrible. ¿Por qué? Era que ese virus que yo tenía, ha venido otro virus que juntos se han hecho fuertes, como dicen, ¿no? Dentro de mi cuerpo y saca sonapa. Me han tenido que poner así inyecciones, he estado con tratamiento, terrible. ¿Y eso es por qué? Porque estos virus de la gripe, si tú no haces el tratamiento completo, los virus no se mueren totalmente, o sea, no quedan totalmente inactivos dentro de tu cuerpo. Simplemente están ahí, están latentes, tan latentes. Entonces, viene un nuevo virus a complementar esas fuerzas de ese virus que está dentro de nosotros y ese virus se hace mucho más fuerte. Entonces ese virus te ataca y necesitas un medicamento mucho más fuerte para atacar ese virus. Entonces necesitas otro más fuerte. Entonces es así, ¿no? Te vas resfriando y aparecen nuevos virus de otras personas que de repente igual no han hecho el tratamiento completo y se han vuelto más fuertes y te contagias. Y así está creciendo el tema de los virus de la gripe, ¿no? Terrible. ¿Se acuerdan? Hace unos años igual estábamos con el tema de la virus H1N1, ¿se acuerdan? No, todos tienen que usar barbijo y no sé qué. Y cada vez estamos peor. Ahora ha sido peor, ¿no? El tema ahora ha sido peor. Entonces, realmente esto está cambiando y estamos en el tema así, exportando el tema de virus. Y como somos un solo mundo, ya nos hemos dado cuenta que lo que nosotros hagamos aquí también les afecta a los que están en China, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, digamos, no usamos bien los antibióticos. Alguna persona va... esta persona puede ser que esté usando bien los antibióticos, no sabemos, pero otra le contagia, se va a otro país, listo, todos los virus se propagan a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros somos un solo país, una sola economía a nivel mundial. Lo que pase aquí, igual es en las finanzas, les comento, lo que pase aquí tiene un efecto también en las economías que están, sobre todo las economías que están alrededor nuestro, ¿no? O lo que pasa en las economías que están alrededor nuestro tiene un efecto sobre nuestra economía en Bolivia. Entonces, en finanzas internacionales, por ejemplo, vamos a ver eso, somos un solo mundo, un solo país. Lo que hemos visto con la pandemia, somos un solo mundo. Lo que pasa en China, ay, ¿qué nos importa? Los chinos no, igual nos afecta, en temas de salud nos ha afectado, en temas económicos nos ha afectado en todo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en finanzas internacionales, en resumen, ¿no? O sea, para tener una idea, les estoy contando eso igual para que un poco relacionen, ¿no? La pandemia, que ha sido una importación de virus, ¿no? Y cualquier ratito igual puede aparecer un nuevo virus y vamos a seguir afectados con eso, ¿no? Y como les decía, han hecho estudios y ya se sabía desde hace más de 10, 20 años que la gripe es una enfermedad que va a seguir causando problemas terribles en nuestro mundo, va a seguir causando, porque no se ha terminado, ¿no? Si se dan cuenta, igual los que se hacen poner las vacunas contra la gripe, alguna vez se hicieron poner, hoy día te vacunan contra 2 millones de tipos de cepas, ¿no? Al año son 3, al próximo año son 4 y así, ¿no? Van aumentando. Entonces no hay otra, pues en el tema de salud es cuidarse y en el tema financiero igual estar al tanto de lo que ocurre en diferentes países, ¿no? No podemos estar cerrados, decir, no, Bolivia es Bolivia, ¿no? Aquí no va a llegar nunca nada, no. Nosotros somos un país con una economía abierta y así como llega la pandemia en salud, también pueden llegar los problemas financieros que nos pueden afectar como país, ¿no? Eso, a ver, veremos qué es ahora la balanza de pagos, a ver, ¿qué es esta famosa balanza de pagos? Nos dice, la balanza de pagos es el registro de todas las transacciones entre un país y el resto del mundo. Lo que les decía, no es como la contabilidad, pero ahí vamos a anotar todo lo que ha pasado en un país y lo que hemos vendido también a otros países, lo que hemos vendido, lo que hemos comprado de otros países, ¿no? Entonces el registro es como la contabilidad, por eso les decía.
Es un indicador, nos dice macroeconómico. ¿Por qué? Porque eso es macro. Cuando decimos macro, estamos hablando de cosas grandes, así, grandes, macros, ¿no? Que nos da información sobre la situación económica, ¿no? Sobre la situación económica del país de una manera general. No es como la conta, digamos, ¿no? Caja chica, 100 bolivianos a la señora Betty, digamos, ¿no? Y la señora Betty gastó en pasajes 10 pesos, así. No, esa es una contabilidad así, micro. Esta es una contabilidad macro de todo el país. Es decir, cuánto ingreso ha recibido el país procedente de otros países, ¿no? ¿Cómo se sabe eso? Cuánto ha exportado, ¿no? ¿Cuántos pagos ha realizado el país a otros países? ¿Qué es eso? Cuánto ha importado, porque has importado y has tenido que pagar por esas importaciones, ¿no ve? Entonces ahí están, importaciones y exportaciones. ¿Cuántos servicios ha recibido el país? Por ejemplo, ¿no? Servicios de capital, finanzas, transferencias. ¿Qué son esos servicios? Por ejemplo, servicios financieros, ¿no? ¿Qué ha pasado? Puede ser que se hayan ido de acá, del país, se han ido, no sé, mi tío, por ejemplo, yo tengo tíos, ¿no? Que viven en Estados Unidos, que viven sobrinas que viven en China, que viven así, ¿no? Exportamos también gente. Entonces, puede ser que muchas de esos tíos, qué sé yo, han mandado plata a sus familiares acá, ¿no? A sus papás, a sus hijos, qué sé yo, han mandado dinero, y eso tiene un efecto también sobre la economía del país, ¿no? Estamos recibiendo recursos por remesas del exterior, ¿no? Entonces, eso también se anota en la balanza de pagos. Ahora, lo mismo ocurre, aunque no lo crean, aunque es en pequeña proporción, también hay extranjeros, les cuento, que vienen al país, que aquí hacen sus empresas, y sacan esa plata del país afuera. Por ejemplo, ¿cuáles son esas empresas o esas remesas que salen al exterior? Es, por ejemplo, cuando vienen empresas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, las empresas que están trabajando ahorita en temas de minería, en temas de hidrocarburos, ¿no? Vienen al país, si bien ellos traen dinero, pero también al momento de que ya no quieren trabajar en el país, comienzan a vender sus acciones y se lo sacan el dinero también, ¿no? Cuando hay ingresos dentro del país, ellos agarran y se lo sacan ese dinero a sus respectivos países. Entonces también eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces ya sabemos qué es la balanza de pagos. ¿Qué había sido? Es el registro de las transacciones de un país con el resto del mundo. Ya, eso es lo que tenemos que quedar. Todo lo que son las importaciones, exportaciones, las remesas, transferencias, todo aquello. Ahora vamos a hacer un poco el resumen. Eso era un poco para tener la idea de lo que era la balanza de pagos, porque aquí hemos hablado de la balanza de pagos, ¿no? Aquí hemos hablado de que no se nos quede así como que, ¿y qué será pues la balanza de pagos, no ve? Entonces aquí nos dice, en finanzas internacionales lo que se hace es hacer un análisis de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque en la balanza de pagos está anotado todo lo que hemos pagado, la plata que hemos recibido, las remesas, todo eso está anotado. Entonces, por eso es que en finanzas internacionales es importante lo que pasa en la balanza de pagos, ¿ya? Eso hemos visto ya. Ahora, el campo de acción, o sea, ¿dónde trabaja las finanzas internacionales, vamos a decir? Hasta aquí vamos a ver, ya hasta aquí nos va a dar el tiempo para ver. Miren, en la economía internacional, hemos dicho que era como que el campo parte de lo que es la economía internacional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que son los tipos de cambio. Cuando hablamos de tipos de cambio, estamos hablando de diferentes monedas, ¿no ve? Dólares, yenes, yuanes, renminbis, ¿no? Que es lo mismo, pero estamos hablando de euros, estamos hablando de todas las monedas, ¿no ve? De todos los países. Después también estamos hablando, y justo también es lo mismo, del sistema monetario internacional, cómo se maneja, ¿no? ¿Por qué se manejará el dólar a nivel internacional? ¿Por qué no el euro? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Por qué no el euro? A mí me parece que debería ser el euro, digamos, ¿no? ¿O por qué no ahorita, por ejemplo, ya han dicho, no? O sea, China es una potencia mundial ahorita, ¿sí o no? ¿Por qué no manejamos como el dólar ahorita los renminbis, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué no? O los yuanes, ¿no? Que los yuanes es la moneda y es como decir los bolivianos, ¿no? Los renminbis. Entonces, ¿por qué no manejamos ese dinero a nivel internacional si China es una potencia mundial, ¿no? Aquí entonces vamos a ver por qué, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y eso también se ve en economía internacional. ¿Qué son los desequilibrios en la balanza de pagos, ¿no? Muchas veces, digamos, anotamos así, ¿no? Es como anotar, así voy a tener, ¿ya? Han entrado 2 pesos, imaginemos que son 2 pesos. Ya han salido 3, uy, hay un desequilibrio. ¿Qué ha pasado? Ustedes tienen que prestar plata para esos 3, ¿no? Hay un desequilibrio. Ustedes saben, por ejemplo, en la plata, ¿no? Tenemos un presupuesto, tengo 100 bolivianos. No puedo gastar 120. Si tengo 100,
solamente puedo gastar 100, ¿no es cierto? Pero muchas veces les cuento que en la balanza de pagos hay un desequilibrio, como es a nivel internacional y a nivel global. Tú dices, he recibido 100, pucha, pero han salido 120. Pero no puedes, pues, ¿de dónde vas a sacar? Ya no hay en tus bolsillos. ¿De dónde han salido esos 20? Ah, es el déficit fiscal. ¿Con qué lo he cubierto? Me tienen que prestar plata, ¿no? Es como en una casa, lo mismo que en una casa, ¿no? Yo agarro, digo, pucha, tengo 100 pesos de mi sueldo, ahora, pero necesito 20 para mi luz, para mi agua, todo, y me falta 20. Pucha, ¿de dónde saco? Ya no tengo más, mi bolsillo ya está hueco, ya no tengo. Entonces me tengo que prestar, no me queda otra. Iré, me prestaré de mi vecino, por favor, préstame 20 pesos, la próxima te lo pago, digamos. Ya me presento, entonces ya cubro mi déficit, ¿se dan cuenta? Ya cubro mis déficits de esos 20 pesos y ya lo puedo, ya puedo pagar todos mis gastos, ¿no? Entonces, esos desequilibrios, eso es un desequilibrio presupuestario, también ocurre a nivel internacional o a nivel, perdón, general, a nivel global, ¿no? Entonces, a nivel de un país. Y eso se refleja ¿dónde? En la balanza de pagos. Ahí se refleja ese desequilibrio. ¿Qué ha pasado? Hemos gastado más de lo que hemos recibido, ¿no? Ahí está. Después vamos a ver lo que son también los factores que determinan el tipo de cambio. ¿Por qué sube o baja el tipo de cambio? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber si va a bajar o va a subir el tipo de cambio? Eso es también como que nos alertan, algunas cositas nos alertan. Y eso vamos a aprender a ver aquí, ¿no? En finanzas, vamos a decir, ¿qué está pasando? ¿Están tal vez imprimiendo más bolivianos? ¿Están cambiando la moneda? ¿Qué está pasando? Hay ciertas cosas que pasan en la economía que nos alertan a pensar que puede subir o bajar el tipo de cambio, ¿no? También lo que pasa en los países aledaños, ¿no? En los países que están cerca de nosotros, también puede ser que bajen o suba el tipo de cambio y eso también nos afecta, ¿no? Nos presiona a nosotros como país. El tema de la paridad cambiaria, ¿no? Como es el tema de los intercambios o los tipos de cambios entre monedas, eso se ve en economía internacional. Y cuando hablamos de finanzas corporativas internacionales, estamos hablando de empresas a nivel internacional, ¿no? Entonces decimos mercados financieros internacionales. Yo quiero, por ejemplo, yo necesito plata, digamos, y les voy a mostrar además casos en los que varias empresas en Bolivia han dicho, yo necesito plata. Y aquí en Bolivia no hay plata, o sea, o me quieren dar la plata muy caro. Voy a agarrar y lo voy a vender en Estados Unidos o lo voy a vender en otro país, digamos, ¿no? Entonces eso es otra forma de conseguir plata para las empresas, ¿no? Y ahí entran las finanzas corporativas. También está el tema de cuáles son, vamos a ver un poco las operaciones a escala mundial, todo eso vamos a verlo, les cuento. Evaluación y administración de riesgo cambiario es súper interesante porque tenemos que ver cómo podemos nosotros, cómo podemos protegernos de este riesgo del tipo de cambio, qué forma, ¿no? Lo convierto en dólares, ¿no? Como dicen, por ejemplo, una de las cosas en las que la gente se refugia cuando hay mucho problema, por ejemplo, en este tema de la pandemia, justo les voy a contar ahorita, ¿no? ¿Qué ha pasado? Digamos, tenías ahorradito tu plata y dices, pucha, no, ponerlo al banco, no, mira, no están trabajando las empresas, pueden quebrar, no me conviene ponerlo al banco, ¿qué voy a hacer con mi plata? Así. Entonces, ¿qué pasa? La gente se refugia, ¿saben en qué se refugia? En el oro, ¿no? ¿Qué dicen? Pucha, no, mejor me compro una barra de oro y ese oro lo guardo bajo mi cama, digamos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y listo, no va a pasar nada con eso, porque el dólar de repente igual le afecta mucho la economía, la pandemia de Estados Unidos, no sé qué, entonces no, voy a comprar oro. Y así, las economías a nivel mundial, las empresas incluso, o las personas, se refugian en el oro, ¿no? Entonces dicen, ya, prefiero en vez de tener acciones en ningún lado, voy a comprarme oro, listo, ¿no? Y se compran oro. Entonces esa también es una forma de administrar su riesgo, será la mejor, será la peor, no sé, pero es una forma, ¿no? Después también vamos a ver el financiamiento internacional, cómo podemos financiarnos, no solamente de la plata aquí en Bolivia, sino a nivel internacional, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que es la inversión en portafolios, es decir, cómo puedo yo también invertir mi plata en otras empresas internacionales. Yo quisiera poner mi plata en Coca-Cola, porque yo tomo todos los días Coca-Cola y realmente yo sé que Coca-Cola no va a morir nunca, va a crecer, entonces yo quiero poner mi plata en Coca-Cola. ¿Podré poner? ¿No? Eso vamos a ver también ahora. ¿Cómo hago para poner mi plata en Coca-Cola? ¿No? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, queridos. Si hay alguna pregunta, díganme, porque vamos a pasar a yo preguntarles a ustedes. ¿Ninguna pregunta? Entonces vámonos con no, Jenny no estaba. Está Iván Coaquira. Y vamos a pasar ahorita al Kahoot. Y ahorita les voy a pasar Iván Coaquira, ¿estás ahí? Iván a la una. Eh, Sí, Lice. Iván, buen día, ¿cómo estás, Iván? Iván, por favor, ¿me Ya, puedes Lice.
¿Estás todo bien? ¿Todo tranquis? Sí, sí, todo tranquilizo. Me alegra, Iván. A cuidarse nomás con esto de la pandemia, ¿no, Iván? Sí, Liz, hay que abrigarse. Hay que abrigarse, sí. Iván, un favor. A ver, quiero que me digas, ¿qué has entendido tú? ¿A qué se dedican las finanzas internacionales? Las finanzas internacionales para mí se dedica a administrar, analizar sobre el desarrollo, para el desarrollo en sí, eh, de, de la población en sí, ¿no? Eso es lo que yo entiendo en Ya, para el finanzas. desarrollo de la población. ¿Pero qué hacen las finanzas internacionales? Está bien, pero ¿qué hace? Eh, es donde que administra, yo ¿Está bien? administra, ¿Qué administra? sí. Mm, ¿Qué administra? el ingreso y la de dinero, dice. Eso está bien, administra el dinero. Pero cuando decimos internacional, las finanzas en sí se dedican a administrar la plata, ¿no ve? Pero cuando decimos finanzas internacionales, la administración de ese dinero, ¿cómo sería? La administración del dinero. Entonces, en ahí, pues, como si bien vemos, no debe haber mucha salida de dinero, ¿no? Como en las zonas fronterizas se prohíben la entrada y como también se prohíbe la salida de dinero, Liz. En Ya, ese, sí. ya está bien. Pero digamos, si tú quieres importar y exportar, vas a necesitar hacer intercambio de dinero, ¿no es cierto? Así, ¿Y cómo haces ese intercambio? bien. A través de cuentas. Eso, está bien, a través de la banca. Eso es lo que vamos a ver. Está bien, mira, eso es lo que vamos a ver en finanzas internacionales. Cómo administrar nuestra plata, pero cuando nosotros importamos y exportamos, o sea, cuando nosotros pagamos o cobramos, ¿no es cierto? Porque, digamos, tú no vas a pagar en bolivianos, ¿no ve? Cuando, digamos, importas algo, ¿en qué pagas? ¿En qué moneda pagas? Mayor parte está pagando en dólares. Exacto, en dólares, muy bien. Entonces tenemos que ver de administrar el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahorita sube el tipo de cambio y tú tienes tu plata en bolivianos? ¿Te convendrá más, si tú te dedicas a la importación, te convendrá más tener esa tu plata en bolivianos o en dólares? En dólares. Muy bien, en dólares, excelente. ¿Y qué has entendido por balanza de pagos, Iván? Necesito más, dime, por favor. Bueno, para mí la balanza de pagos es un registro, ¿no? Como a ver, más que todo sería para mí una transacción entre un país y con el resto del mundo en sí, Liz. Muy bien, muy bien. Es el registro de las transacciones del país con el resto del mundo, ¿no es cierto? Esa sería la balanza de pagos, ¿no? Está bien, muy bien, Iván, excelente, me parecen muy bien tus conceptos. Gracias, Iván, Liz. voy a anotar tu nombre ya. Ya, muy bien, ahora sí, vamos a jugar, gracias Iván, muchas gracias por tu participación. Estoy anotando por si acaso todas las participaciones aquí me voy a anotar. Vámonos a jugar, vamos a entrar al Kahoot y vamos a jugar, de anteriores jugamos con quizzes, ahora vamos a jugar con Kahoot, a ver cómo les va. Les voy a compartir mi pantalla. Necesito que entren, ya, esperen un ratito, se ha vuelto, está media lenta mi máquina. Pero ahorita les voy a decir que vayan entrando ustedes al Kahoot, ¿ya? Aquí está. Iván Cuaquira, me notaré tu nombre, tu apellido, Iván. Ya, ahora sí. Por favor, ingresen acá al Kahoot. Les voy a poner, esto es kahoot.it. Entran a un navegador de internet, cualquiera, puede ser Google, Opera, Firefox, cualquiera, y ponen kahoot.it. ¿Ya? Les voy a mostrar aquí cómo tendrían que poner. A ver, es que mi máquina está un poco lenteja. Ponen kahoot.it, dicen kahoot.it, kahoot.it. Entran y les va a salir esto. Ahorita está medio lenteja mi máquina, no sé qué le está pasando. Mi internet seguro, ¿no? Ahí está. Entonces les va a salir esto y ahorita yo les voy a dar el pin. Ya espérenme un segundo, ahorita me va a salir a mí el pin
Está todavía tardando. Pero ya entren nomás a la página kahoot.it y tienen que esperar en esta página. Ahorita que me dé a mí. Lo que pasa es que a mí me tienen que dar el PIN para que puedan entrar. ¿Están pudiendo entrar? Kahoot.it, chicos. Sí, licenciado. Ya. Espérenme un rato, ahora yo soy la cosa. Yo tengo que... Están viendo mi pantalla, ¿no? No sé si he compartido o no he compartido. ¿Se ve mi pantalla? Creo que no. Ah, sí estoy presente. No le No, ya. Les voy a compartir entonces. Espérenme un ratito. Ahora sí. Ahí está, ¿ven? Ahora sí ven mi pantalla. Sí, Ya. Súper, entonces ahora esperemos. Ahí tienen que esperarme un ratito. Ahorita espero que esto de una vez entre. No sé qué está pasando. No está entrando rápidamente. Es que este Kahoot parece que usa más megas que el Quizzes. Voy a cerrar mi WhatsApp ya para que tenga menos. Y voy a apagar mi pantalla para que tenga menos megas utilizados. No quiere entrar. Vámonos a volver a hacerlo. Aquí. Ya voy a salir de este. Voy a grabar esta partecita también. Ahí está apareciendo el pin. Espérenme un segundo, cargando el pin del juego. $21, ya por lo menos entraremos 15, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 11, ya estamos. 10, 11, 12, 12, 13. Muy bien, Daisy. Milton, muy bien. 14. Ya, comencemos, ¿no? ¿O alguien más quiere que le esperemos un ratito? Ana Carolina, muy bien. Ya, comenzaremos. En sus marcos. ¿Listos? ¡Vamos! Ya. 2, 1, 0. Y aquí vamos les voy a explicar un poquito en esta. Está tardando mi internet, está bien lento. De repente ustedes ya les aparecen las preguntas y a mí no me aparece hasta ahora. Voy a conectar con otro cable ya. Espérenme un segundo. Aquí está. Ahí está, la primera pregunta. Dice, la economía internacional analiza transacciones comerciales. Analiza transacciones comerciales. Ahorita nos van a salir las respuestas. Ya, la roja dice, entre dos países de únicamente bienes, solo de bienes. El azul dice, entre dos países de bienes, servicios y activos financieros. El amarillo dice, y financieros entre más de 20 países. Y el verde nos está diciendo, entre dos países de bienes y servicios. ¿Cuál será el correcto? Ya tenemos 5 respuestas. Vamos, chicos, respondan. 4, 3, 2, 1, ya se nos va el tiempo. Vamos, respondan. 6 respuestas. Vamos, respondan. Bien, entre dos países de únicamente bienes. Bueno, no sé si bien, vámonos. En realidad, 3 han respondido en el azul, 1 el rojo, y 0 el amarillo, y 2 el verde. Y en realidad,
debería ser entre dos países de bienes, servicios y activos financieros. Esa es la economía internacional, no estamos hablando de las finanzas, de la economía. Entonces, cuando hablamos de economía internacional es intercambio de bienes, servicios y activos financieros, ¿no? Vámonos a la siguiente. En cambio, cuando es finanzas internacionales es más que todo plata y activos financieros, ¿no? Vámonos a la siguiente. Muy bien, Lidia, Julie, muy bien. Muy bien, Lidia, Julie. Vámonos. Siguiente pregunta. Las finanzas internacionales combinan los elementos de, nos dice, ¿qué elementos? De la microeconomía y las finanzas corporativas, el rojo. El azul, del comercio internacional y las finanzas corporativas internacionales. El amarillo, la macroeconomía y el comercio internacional. Y el verde, la economía internacional y las finanzas corporativas internacionales. ¿Cuál será la correcta? Hemos dicho, ¿no ve? Que combinaba elementos de dos. Tiempo. Sí, la mayor parte, bueno, 3 respondieron y dijeron la economía internacional y las finanzas corporativas internacionales. Entonces, las finanzas internacionales son las que unen esos dos elementos, ¿no? De la economía internacional y de las finanzas corporativas internacionales. Muy bien, Iván, muy bien, Lidia, Julie, muy bien. Siguiente, Ana Carolina, vámonos, siguiente, Mollericona. Vámonos, la siguiente pregunta. En las finanzas internacionales, a diferencia de las finanzas domésticas, los flujos de efectivo se producen. ¿Dónde se producen? En diferentes países con marcos políticos y legales iguales, ese sería el rojo. El azul, en un mismo país con diferentes tipos de cambio diferentes. El amarillo, dentro de un mismo país entre las diferentes empresas. O el verde, en diferentes países con marcos políticos y legales diferentes. Respóndanos, rápido chicos. No, solo 4 respuestas, ya pues respondan chicos. Bien, el verde, muy bien, muy bien. La mayor parte respondió el verde, muy bien. Vamos, Lidia, muy bien. Iván, Jenny, Guido, Aide, muy bien. Respondan, chicos, no importa si se equivocan, vamos. Más vale equivocarse que no responder nada, ¿no? ¿Qué es un activo financiero? Bueno, esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Dice, es un título mercantil que representa, un poquito les he dicho, no mucho, de repente se acordaron o no. Que representa, dice, la propiedad sobre el pasivo de una empresa. Ese sería un activo financiero. O el azul, la propiedad sobre el pasivo de una empresa, lo mismo. O el amarillo, la propiedad sobre el pasivo o capital de una empresa. O la propiedad sobre el capital de una empresa. ¿Qué será un título mercantil? Un activo financiero, que es un título mercantil. Vámonos, en realidad era la propiedad sobre el pasivo o capital de una empresa. Lo que pasa es que los títulos financieros son como los bonos y las acciones, les decía, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle después, pero miren, estaba súper bien, han respondido, bueno, no tan bien, han respondido solo 2 correctos y 8 errados. Son la propiedad sobre el capital de una empresa. No solamente sobre el capital, sino también sobre el pasivo. Eso me olvidé decirles la verdad. Ya, muy bien, vámonos. Muy bien, Lidia, Iván, Jenny, Mari, Guido. Siguiente pregunta, vámonos, siguiente pregunta. La balanza de pagos es ¿qué es la balanza de pagos? Eso ya hemos visto un poquito más a detalle, ¿no? Es debería decir registro, ¿no? De todas las transacciones entre las diferentes regiones de un país, de todas las transacciones entre las empresas deudoras, de todas las transacciones entre un país y el resto del mundo, de todas las transacciones en las familias de un país. ¿Cuál será? ¿El rojo, el amarillo, el verde? ¿Cuál será? 10 respuestas. Bien, ya estás respondiendo más. Vamos. La mayor parte respondió bien. Todas las transacciones entre un país y el resto del mundo. Bien, chicos. Esa me gustó muy bien. Siguiente pregunta. Lidia, Julie está con una racha de respuestas la más alta, dice Lidia. Muy bien. Vámonos al siguiente. Un bono, dice, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver en la siguiente clase. Es un documento mercantil en el que el emisor se compromete. A ver, ¿cuál es Tinka? A ver, ya ahí más o menos. Dice, a pagarle una parte de utilidades, a devolver el nominal e intereses, a devolver el monto original o a pagar solo intereses.
¿Cuál les parece que sea? Esa no hemos visto. Vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué es un bono? A devolver el nominal e intereses. Sí. Es que este documento mercantil es un activo financiero también. Es un papelito que te dan donde te dicen, ya, ¿quiere prestar plata a la empresa? Sí, entonces tú es como que le prestaras plata a la empresa. Entonces es un papelito que contiene el valor que le has prestado más los intereses que te van a pagar. Eso es. Pero bien, varios respondieron bien, van bien, muy bien. Siguiente, vámonos al siguiente. Ay, no, nuestro tiempo se está yendo lleno. Creo que ya estamos. 7 preguntas, ya estamos terminando, chicos. Perdón. La próxima voy a terminar más rápido. Estamos todavía 57, vámonos. Nos dice, los flujos de efectivo, a ver, el riesgo de tipo de cambio se produce ¿cuándo? Esta lo omitiremos, ¿no ve? Ya, vámonos a la siguiente. Ahí había respondido uno, pero ya, no importa. Es que no hemos visto nada de esto. Ya, vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver esto. Nos dice, uno de los componentes del sistema financiero son... eso tampoco hemos visto. A ver, ¿qué les tinca? Aquí va a ser ¿qué les tinca nomás? Los cajeros automáticos serán parte del sistema financiero, los ministerios del Estado, las instituciones financieras o las empresas de servicios, como hoteleras, transportes. ¿Cuál será parte del sistema financiero? ¿Qué opinan? A ver, está bien, eso pueden hacerlo como tincazo. Ya respondan, ¿cuál les tinca, chicos? Bien. Han tenido un buen tincazo. Las instituciones financieras, como que su nombre lo dice, ¿no? El sistema financiero, pues tienen que ser las instituciones financieras, ¿no? No hay donde perderse, digo. Bueno, sí hay donde perderse. Ya vamos, siguiente pregunta. Muy bien, Lidia. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí estamos en la 9. Un activo financiero es... Uy, no, eso sí está complicadito. ¿Qué es? ¿Un bono? ¿Una factura? ¿Un vale? ¿O un recibo? ¿Cuál será un activo financiero? A ver, les voy a dar una idea del activo financiero. Un activo financiero es un documento que me dice a mí que yo tengo parte en una empresa, ya sea de su deuda o de su capital. No es que me dice usted es parte de la empresa, ya sea de su deuda o de su capital. Ese es un activo financiero. Un bono. Ya saben, un bono. ¿Qué es un bono? Vamos a ver la próxima clase, van a ver a detalle. Mucho más a detalle qué es un bono. Siguiente pregunta, la última, y esta es la última, creo. Uy, ya hemos terminado, ahora vamos a ver. Esto. Esta es la última. Un activo o título mercantil que representa una parte proporcional del capital de una empresa es un... Eso han debido llevar también en cuenta, yo creo que sí. O sea, este es un activo, es como un papelito donde dice que es parte del capital de la empresa. ¿Qué será eso? ¿Será un bono? ¿Será un pagaré? ¿Será una letra de cambio? ¿O será una acción? A ver, ¿cuál es tinca? Ya respondan, chicos, respondan, vamos, se va el tiempo. 8, 7, 6, vamos. Respondan, ¿cuál les parece? Así, una idea. Yo les voy a decir después la respuesta. Vamos, se fue el tiempo. Una acción, muy bien. Ve que tienen buenos tincazos, bien, ya sabían, han debido acordarse. Una acción es como un pedacito de una empresa. Eso es una acción, es un pedacito de una empresa. Entonces se representa una parte del capital de una empresa. Bien, chicos, vamos a ver quién ganó. Estamos con las justas, como dicen. Introducción, finanzas internacionales. El tema, tercer lugar, Guido. Bravo, Guido, muy bien. Segundo lugar, Aide, muy bien. Y vamos con el primer lugar. ¿Quién está en el primer lugar? Lidia, Julie, bravo. Muy bien, Lidia, excelente.